ciertamente, aun cuando en la Biblia nuestra aparece como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero la verdad es que cada milagro, cada sanidad y cada liberación fue hecha por obra del Espíritu Santo. Entonces los hechos son del Espíritu Santo, sin lugar a dudas. Vamos a orar al Señor un momento para preparar la mente, los corazones. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de reencontrarnos, Señor, como cuerpo, como iglesia. Y el propósito específico es estudiar tu palabra, Señor. Y queremos ser edificados a través de ella, Señor. Queremos aprender, queremos crecer, Señor. Queremos ser dirigidos por tu palabra, Señor. Enseñados por tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que ya está dispuesto en su corazón en este lugar, Señor. Y si aún alguno viene en camino, ruego que apure sus pasos, Señor, para que también ellos sean partícipes de esta bendición. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera los primeros minutos hacer un preámbulo o refrescar algo de lo que hemos estado hablando los distintos maestros que hemos pasado por este lugar respecto del libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito por el escritor Lucas, el doctor Lucas, y en definitiva, cuando unimos el Evangelio de Lucas más el libro de los Hechos, vemos que es un gran relato dividido en dos tomos. El Evangelio de Lucas alcanza obviamente hasta la resurrección de Jesús, y el libro de los Hechos, a partir de la resurrección de Jesucristo, comienza el relato, dirigido a un discípulo de Lucas que era Teófilo. Teófilo, el nombre en sí, Teo significa Dios, Filos significa amor, por lo tanto podemos interpretar el nombre como el que ama a Dios. Ese era su discípulo, el que ama a Dios. Era muy natural, era muy normal que en ese tiempo se usaran esos nombres. Y si está dirigido al que ama a Dios, quiero decirle que el libro de los Hechos está dirigido para usted, porque usted también ama a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, allí tenemos un receptor, tenemos un escritor y tenemos naturalmente el propósito por el cual Lucas escribió este relato en el libro de los Hechos. El primero, sin lugar a dudas, ya lo mencioné en una clase pasada, fue que es un puente entre los evangelios y las epístolas de Pablo. Si no existiera el libro de los Hechos, al leer las epístolas de Pablo no entenderíamos nada, porque allí hay mucha revelación. Sin embargo, a través de la lectura del libro de los Hechos podemos comprender el efecto que tuvo el evangelio, el sacrificio, y luego aplicarlo a la historia de la iglesia. Entonces, el primer propósito por el cual fue escrito el libro de los Hechos es que es un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. El segundo propósito que vemos en la escritura del libro de los Hechos es que allí se relata el crecimiento de la iglesia. Recordemos que la iglesia comenzó con un pequeño grupo que podía reunirse allí en una pieza, en una sala. Y después, al final del libro de los Hechos, tenemos que la iglesia está llenando todo el mundo conocido, llegando hasta Roma. Entonces, vemos el crecimiento de la iglesia en cuanto a número, pero también la iglesia creció en cuanto a la parte social. ¿Por qué? Porque no solo ahora abarcaba el evangelio a los judíos, porque ahí nació el evangelio, entre los judíos. Recordemos que Jesús a los suyos vino, que eran los judíos, y los suyos no le recibieron. Por eso Jesucristo les dio la autoridad a todos los que creyeran en Él de ser llamados hijos de Dios. Entonces tenemos que socialmente creció a los gentiles, a los que no eran judíos. También creció geográficamente. Partió en Jerusalén el evangelio y ahora abarca la totalidad de las naciones conocidas. Entonces, en números, geográficamente y socialmente, y obviamente también el libro de los Hechos nos narra o nos da a entender cómo la iglesia creció teológicamente. Y este punto es fundamental porque todo lo que la iglesia comenzó a vivir después de Jesucristo era algo novedoso, era algo nuevo. Jesús había advertido, había anticipado, había prometido que iba a bautizar con Espíritu Santo. También lo había profetizado Juan el Bautista.
cuando dijo: el que viene tras de mí, ese os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero para ellos era solamente un concepto, no tenían ni idea qué era el Espíritu Santo, o quién era el Espíritu Santo, o cómo se iba a manifestar el Espíritu Santo, o cuál era el propósito del Espíritu Santo. No tenían idea. Por lo tanto, en el libro de los Hechos podemos, a través de las distintas lecturas y de las distintas formas como el Espíritu Santo tiene de proceder, podemos entender cuál es el propósito por el cual Jesús prometió la venida del Espíritu Santo. Entonces, allí tenemos algunas razones por las que fue escrito el libro de los Hechos. También el libro de los Hechos explica acerca de la iglesia y la defiende su fe. Por ejemplo, ante los judíos, el libro de los Hechos defiende la fe de los gentiles, porque para los judíos era improcedente que el evangelio alcanzara a los gentiles, porque ellos decían: el reino es para nosotros. De hecho, antes de que Jesús fuera levantado al cielo, los discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, restablecerás el tiempo en Israel, restaurarás el reino en Israel en este tiempo, porque ellos tenían pensado que el reino de los cielos era para ellos. No les cabía en su cabeza pensar que los gentiles iban a ser salvos. Había mucho prejuicio respecto a eso. Pero el libro de los Hechos nos da a entender y defiende la fe de los gentiles. Pero también a los judíos les explica claramente la posición de los gentiles, y a los gentiles les explica cuál era el proceder a través de los judíos. De tal manera que tanto judíos y gentiles en Cristo pasaron a formar un solo pueblo, que es la iglesia. Entonces, explica acerca de la iglesia y su fe. También es una guía de fe y práctica, porque ahí en el libro de los Hechos aprendemos acerca de la oración, de la adoración propiamente tal, del compañerismo, del compartir, del predicar. Hay una serie de normas y conducta que la iglesia tiene que asumir para que el evangelio pueda ser predicado a todas las naciones. Entonces, allí también el libro de los Hechos nos sirve como una guía de fe y práctica, y también especialmente enfatiza la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús, de hecho, en Hechos 1:8 dice claramente: recibiréis poder y me seréis testigos. Por lo tanto, explica claramente que el Espíritu Santo fue dado a la iglesia para testificar. Entonces, la predicación del evangelio es fundamental, es tarea primordial, es la tarea suprema de la iglesia. La tarea suprema de Dios para la iglesia es la evangelización. Y para eso Dios deja y manda o envía su Espíritu Santo. Recordemos y hagamos un poco de historia, que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, y les dijo: multiplíquense y llenen toda la tierra. Ese es el propósito de Dios por el cual creó al hombre y lo puso acá en la tierra, para que la tierra sea llena de su gloria. Por eso le dijo: multiplíquense. Porque Dios en su corazón siempre amó la gente, el pueblo, la multitud, las naciones, las tribus, las familias, las congregaciones. Siempre Dios amó a la gente, y ese es un propósito de Dios antes que el hombre pecara. Por lo tanto, el pecado no cambia en absoluto el propósito de Dios. Lo que cambió fue el proceder del hombre, porque el hombre no cumplió el propósito de Dios. Recordemos que allí en la Torre de Babel ellos quisieron juntarse en un solo lugar para no ser esparcidos por toda la tierra. Y el mandamiento era que llenaran toda la tierra. Entonces el hombre en su pecado se opuso o se resistió al propósito de Dios. Por lo cual Dios tuvo que elegir a un hombre de fe, Abraham. Y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces Dios sigue con su propósito, queriendo bendecir a todas las naciones en el mundo entero. Y levantó Dios de Abraham un pueblo llamado Israel, y Israel tenía como propósito dar a conocer el nombre de Jehová en todas las naciones. Pero ya sabemos la historia: Israel falló. La Biblia dice, y ese texto es el más repetido en la Biblia: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová.
y se repite una y otra vez, por lo cual también Dios descartó ese pueblo y levantó un nuevo pueblo en Jesucristo. Por eso Jesús, cuando habló y dialogó con los discípulos y les dijo: ¿quién dice la gente que yo soy? Bueno, Pedro al final dijo: tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta revelación, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Iglesia significa congregación, multitud, gente llamada. Entonces, ahí está Jesús levantando un nuevo pueblo y dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, va a ser un pueblo que no va a ser derrotado en ninguna manera. ¿Por qué? Porque la cabeza de este pueblo, que es la iglesia, es Jesucristo. Por lo tanto, en Cristo está asegurada la victoria. El propósito de Dios continúa ahora en la iglesia. Falló Adán y Eva, falló Abraham, falló Israel, pero la iglesia no puede fallar. ¿Y sabe por qué no puede fallar? Porque Jesucristo les dio las herramientas necesarias. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Por lo tanto, Dios en Cristo nos empodera. Hay una palabra que me decía la hermana: somos empoderadas ahora, lo que se habló ayer en la plantación de iglesia. Entonces, la verdad es que cuando Dios nos empodera es porque nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, todo este es el preámbulo, el propósito por el cual nosotros debemos entender que el libro de los Hechos fue escrito. Y ya llegamos entonces al capítulo número 2. Allí por ahí lo tengo escrito como un mandamiento. En el capítulo 2 es lo que vamos a estar estudiando hoy día. Jesús, respecto a este mandamiento, mire, lo que me llama la atención es que Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén. Iba a darle un regalo, pero les mandó. Y esta es como una contradicción. Cuando a alguien le van a dar el regalo, no necesitan obligarlo a recibir, sino que la gente lo recibe de buena gana. Sin embargo, Jesús enfatizó esto y lo implantó como un mandamiento. Dice, escribí ahí: miremos nuevamente el mandamiento que Jesús dio, y Lucas lo registra 2 veces. A ver, esto está apagado. Ahí se prende. Y no me funciona. John, no me funcionó. Bien, el tema está en lo siguiente. Jesús le dijo que no se fueran de Jerusalén. Les mandó diciendo: no se vayan de Jerusalén porque recibiréis la promesa. Continuamos, no hay problema con eso. Entonces, ¿por qué Jesús les mandó abiertamente? Porque Jesús entendía claramente que era sumamente necesario que los discípulos recibieran el Espíritu Santo. Quizás ellos en sí no habían entendido la necesidad aquella. Primero, no la entendían teológicamente, y segundo, con la experiencia que habían tenido con Jesucristo, habiéndolo visto resucitado, habiéndolo visto hacer milagros, incluso ellos mismos habían sido empoderados para echar fuera demonios. Entonces, lo más probable es que ellos hayan dicho, ahí está el primero, lo más probable es que ellos hayan dicho: bueno, con toda la experiencia que tenemos, nosotros ya somos capaces de iniciar la obra. Eso es lo más probable que hayan pensado. Ahí está el mandamiento, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quedaos, un imperativo, un mandamiento, una exigencia de parte del Señor. La segunda, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, acá Jesucristo, en estos 2 versículos que quedaron registrados por Lucas, nos da
a entender que fue una exigencia para los discípulos. No se vayan a predicar a tontas y a ciegas. No, esperen aquí hasta que sean investidos de poder. Porque lo más probable es que ellos, como ya lo dije, no hayan entendido el propósito. Por eso acá decimos, consideremos 3 razones por las que Jesucristo dio una orden y no una petición de esperar. Primero, ellos no se habían dado cuenta cuán grande era la tarea. Pensaban que Jesús había muerto solo por los judíos. Entonces, predicarle al pueblo judío para ellos iba a resultar fácil. Ya el camino estaba preparado, ya Juan el Bautista lo había hecho, ya Jesús era conocido. Entonces, hablarle de la resurrección a los judíos les resultaba muy fácil, pero ellos no entendían que la tarea era más grande aún. Incluso los prejuicios judíos siguieron por muchos años, al punto que ellos siguieron practicando la ley, la circuncisión, los días sábados, porque hacían una relación entre el cumplimiento de la ley de Moisés y el evangelio de la gracia, hacían una confusión. Ellos no entendían que Jesucristo había venido para salvar a todo el mundo. De hecho, Juan 3:16 lo dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, Dios tiene su mente puesta en todas las naciones. A Abraham le había dicho, en ti serán benditas todas las naciones. En Mateo dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, en el corazón de Dios, en el propósito inicial de Dios, siempre han estado todas las naciones, todos los hombres, toda la humanidad, porque Dios ama a todos los hombres. Pero los judíos, en su prejuicio, pensaban que el evangelio era solamente para ellos. Pensaban que la salvación era exclusivamente para los judíos. Por eso digo acá que no habían entendido cuán grande era la tarea. Pensaban que solamente era para los judíos. Entonces esa es la primera razón por la que Jesús, o descubrimos, que es la primera razón por la que Jesús les dio este mandamiento. Segundo, ellos no se habían dado cuenta de la difícil tarea que tendrían. Como niños, ellos no se daban cuenta de que tenían enemigos. Era necesario que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Por eso esta es la segunda razón por la que descubrimos que Jesús les dio este mandamiento. Acá no se trata de ir y enviar a la gente a predicar, no, se trata de empoderarlos para predicar. Por eso Jesús dijo, recibiréis poder y me seréis testigos, porque puede estar la pasión, puede estar el conocimiento, puede estar la intención, pero si no está la obra del Espíritu Santo, entonces nuestro esfuerzo se va a diluir y se va a hacer vano. Se va a hacer vano, porque nuestras fuerzas se agotarán y frente a la fuerza del enemigo nosotros vamos a ser impotentes de enfrentarle si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros. Porque vamos a tener oposición, vamos a tener resistencia. Y de hecho, en nuestra propia vida vamos a tener aflicción. Pero confiad, Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, su victoria, su poder y su cobertura es la que nos garantiza que nuestro ministerio va a ser efectivo, va a ser eficiente, va a ser eficaz, va a conseguir el efecto, el propósito para el cual nosotros estamos siendo empoderados. Y tercero, ellos no se habían dado cuenta de lo extensa que sería la tarea. Los discípulos tenían suficiente conocimiento y poder para comenzar la obra, pero necesitaban más poder del Espíritu Santo para finalizar la obra. Un poco de poder es suficiente para comenzar, pero cuando ese poder es escaso, las personas dejan la tarea antes de finalizarla. Recordemos que era extensa, no era solamente para el tiempo de ellos, no. Aunque algunos soñaban que Jesús venía al momento. El mismo Pablo decía, y los que estemos vivos seremos transformados. Porque ellos en su mente judía,
estaban pensando que Jesús volvía al otro día, o la próxima semana, o el próximo año. Pero si ustedes se dan cuenta y miran el calendario, estamos en el año 2022. 2022. Han pasado 2000 años casi ya desde que Jesucristo envió su Santo Espíritu. Sin embargo, la tarea continúa. Por lo tanto, no solamente es predicar el Evangelio, sino que ahora nosotros tenemos que preparar a la gente, empoderarla y enviarla. Porque la gente tiene que estar preparada sabiendo qué mensaje va a entregar. La gente tiene que estar preparada en una vida santa. La gente tiene que estar preparada para luchar contra el enemigo, para sufrir la resistencia opositora de parte del enemigo. Entonces la tarea es ardua, es extensa y continúa hasta este día. De allí que nosotros hoy día vamos a decir que el texto de hoy es ese. A ver si lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hechos 2, 4. Entonces ahora sí busquen su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y vamos a estar leyendo acerca de la venida del Espíritu Santo. La lectura de hoy está en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Todo este preámbulo, toda esta introducción, me preocupé de hacerla para que sepamos en qué parte de la historia estamos situados nosotros en esta oportunidad, conociendo el propósito de Dios, conociendo la tarea futura. Entonces ahora vemos cómo Dios envió su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que estaba prometido, el Espíritu Santo que en ese tiempo los discípulos lo desconocían. Recordemos que Pablo llegó a Éfeso y encontró unos discípulos y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. O sea, había un desconocimiento total del Espíritu Santo y de su obra. Incluso más, hoy en día, año 2020, hay algunas religiones que piensan que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, el poder de Dios, es una cosa, es como la electricidad. Pero no entienden que el Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo. Entonces, habiendo pasado tanto tiempo, la parte teológica aún se desconoce. Es mucha gente que cree en Dios, porque creen en Dios. Sin embargo, creen en una forma errónea porque desconocen las Escrituras. Y de eso se trata, que nosotros acá en la escuela dominical podamos, a través de la Biblia, ir descubriendo cómo el Espíritu Santo quiere empoderarle a usted, a mí, a cada uno de nosotros, para ejercer un ministerio poderoso. Ahora sí voy a leer, y usted sabe que a esta edad uno usa lentes. Dice, capítulo 2, libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Este solo versículo merece dos comentarios. Primero, el día de Pentecostés, Pente significa 5 o 50, y le llamaban el día de Pentecostés porque se celebraba la fiesta justamente 50 días después de la Pascua. O sea, Jesús había muerto hace 50 días, y 50 días después, en el día de Pentecostés, cuando llegó ese día, ahí Dios eligió el derramamiento del Espíritu Santo, porque para los judíos era toda una simbología. Sin embargo, para nosotros no afecta mayormente porque nosotros no vivimos las fiestas judías. Bueno, cuando llegó el día número 50, después de que Cristo haya sido crucificado, entonces dice, estaban todos unánimes juntos. Tres palabras interesantes. Primero, todos, no excluye a nadie, todos los que habían creído, todos los que habían asumido un compromiso con Jesucristo, estaban todos unánimes. La palabra unánime significa de un solo ánimo, con un solo propósito, con una sola mente. Y estaban también juntos. Juntos significa como estamos ahora nosotros acá en la iglesia, estamos juntitos, estamos reunidos.
Sin embargo, muchas veces un grupo puede estar junto, pero no está unánime. Es cosa que usted vea una reunión en el Congreso. Están todos juntos, pero están que se agarran a combo. No tienen un mismo ánimo. Tienen muchas diferencias, muchas discrepancias, mucha disensión. Bueno, en la iglesia eso no ocurre, en la iglesia de Jesucristo. Primero, entendemos que debemos estar todos, no excluir a nadie. Segundo, debemos tener un mismo ánimo, un mismo espíritu, tener una misma mente, un mismo pensamiento, un mismo proceder, la unanimidad. Y tercero, estar juntos. Así que agradecemos a Dios porque Dios ahora nos da la oportunidad de volvernos a encontrar. Ya la pandemia está cediendo y nosotros podemos estar ahora, mire, si hasta los veo sonreír a algunos, menos a la hermana Cintia que todavía usa. Está bien, por precaución está correcto aquello. Sin embargo, ya nosotros podemos volvernos a juntar. ¿Cuánto tiempo estuvimos sin juntarnos? 2 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces, este versículo indica la unanimidad de la iglesia. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Interesante notar pequeñas interpretaciones de la expresión esta. Lo que vino fue un estruendo, no vino un viento, vino un estruendo como de un viento recio. Usted sabe cuando sopla el viento fuerte, usted está en la casa, escucha los cables silbar, escucha que el techo parece que, y lo está escuchando, ese es el estruendo. Ahora, el estruendo acá fue algo evidente, algo notorio, algo muy fuerte, algo potente, tanto que se hizo conocido en toda la zona, en todo el sector aquel. Era como de un viento recio, el estruendo. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. El estruendo, el sonido, llenó toda la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Las flamas, las llamas, eso que usted ve en la chimenea, esa apariencia se le asentó, sin embargo eran como de fuego, no era de fuego, porque si hubiesen sido de fuego se habrían quemado. Pero esa apariencia dio, eran flamas como de fuego. El estruendo entonces para ellos fue algo impresionante. ¿Por qué? Porque ellos como judíos enseguida pudieron asociar cuando Jesús le acompañaba en el desierto en una columna de fuego. Entonces podían asociarlo que la columna ahora se venía en una forma figurada obviamente, pero entendieron que era la obra de Dios y no otra, porque ellos estaban primero reunidos, unánimes, ¿ya? Estaban orando, habían perseverado, estaban obedeciendo a lo que Jesús les había mandado. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, esta experiencia es difícil explicarla para los que no la han vivido. Sin embargo, los que la hemos vivido podemos entenderla con mayor facilidad. Pero pasa lo siguiente, la gente estaba allí reunida orando, estaba adorando al Señor. Y repentinamente el Espíritu Santo puso en sus labios palabras, frases, oraciones en otros idiomas. Por eso dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros lenguajes, según el Espíritu les daba que hablase. Es decir, ellos no estaban inventando las palabras. Era el Espíritu Santo que ponía palabra en ellos. Ellos solamente la articulaban. Ellos solamente hacían el esfuerzo por hablar, me imagino, porque de hecho ha sido la experiencia de muchos hermanos cuando están adorando. Ellos, por ejemplo, quieren decir gloria a Dios, y repentinamente su lengua se le enreda, por así decirlo, y comienzan a articular otras palabras y comienzan a hablar en un lenguaje desconocido, lenguaje espiritual, o quizás en lenguaje conocido, pero en idiomas que ellos nunca
aprendieron. Eso fue lo que ocurrió en esta oportunidad. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. No eran inventadas por ellos. No era que algún apóstol dirigiera la reunión y le diga, ahora usted diga pa, usted diga pe, usted... No. Lo que pasa es que el Espíritu Santo a cada uno le dio un lenguaje diferente. Por eso dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí relata el contexto, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Mire, recordemos que a la fiesta de Pentecostés habían venido judíos de todas las naciones, que vivían en la dispersión, que vivían en distintas partes del mundo. Y ellos una vez al año iban a Jerusalén a adorar. Y en esta oportunidad habían judíos de todas las naciones, incluso gente que había nacido en otra nación, por lo tanto hablaban otro idioma. Y cuando llegaron allí se sorprendieron primero por el estruendo, porque el estruendo, el sonido, produjo un llamado de atención y todos acudieron a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y cuando vieron aquel, llamémoslo así, espectáculo, porque fue algo espectacular, el estruendo, las flamas como de fuego y las lenguas que comenzaron ellos a hablar, entonces estaban atónitos y estaban maravillados, estaban sorprendidos, pero sorprendidos en una forma grata. ¿Por qué? Porque a ellos podían entender, viniendo de otras naciones y hablando otros idiomas, lo que estaban hablando esa gente. ¿Y qué hacía esa gente? Estaban glorificando a Dios en los idiomas que ellos hablaban en otras naciones, que ellos de ninguna manera podían haberlo aprendido. Esa era la experiencia, o esa fue la experiencia que tuvieron ellos. Dice, y hecho este estruendo, versículo 6, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces para ellos eso fue una señal, eso fue una evidencia de que no eran los discípulos los que estaban haciendo un esfuerzo por hablar, sino que la señal o la evidencia era que algo diferente, algo extraño para ellos había entrado en ellos, dominaba su mente, su corazón y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Esa es la experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el empoderamiento de la iglesia para cumplir un ministerio. Por eso Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, acá es donde comienzan las dudas, las consultas, las discrepancias, las discusiones, porque los que creemos en el bautismo del Espíritu Santo nos llamamos pentecostales. ¿Por qué? Porque en el Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo y nosotros creemos que lo que ocurrió en el Pentecostés también ocurre en el día de hoy. Más adelante el versículo lo dice y lo voy a leer, no sé a qué maestro le toca esto, pero versículo 38, capítulo 2, 38 dice así, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por lo tanto, la promesa no solamente es para ellos, también es para sus hijos, también es para los que están lejos y es para todos los que el Señor llamare. Por lo tanto, la promesa
del derramamiento del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, es para cada uno de nosotros. Para usted y para mí, esta promesa está. Y no solamente es una promesa, es un mandamiento, para que nosotros seamos empoderados y podamos predicar el Evangelio. Y digo, aquí comienzan las dudas. ¿Por qué? Porque nosotros los pentecostales decimos que el bautismo del Espíritu Santo se hace necesario para la predicación del Evangelio, y otros que no creen en esta experiencia, sino que dicen sencillamente que los milagros eran para los apóstoles, que los milagros los hacía Jesucristo, pero no es para este tiempo, y que el hablar en lengua era para la iglesia primitiva y no para este tiempo. Entonces llevan una religiosidad rutinaria de ir a la iglesia, venir a la iglesia y volver a la casa, y en eso consiste su vida. Pero la vida de la iglesia es estar en Cristo con un propósito: predicar el Evangelio. Y para predicar el Evangelio necesitamos poder, porque no somos nosotros los que vamos a ir a convencer al mundo, sino que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros somos solamente instrumentos en las manos de Dios, por los cuales el Espíritu Santo va a hablar a la gente, va a poder impactar las vidas, va a poder transformar los corazones, va a poder hacer lo que Él quiera hacer en la necesidad de la gente. Por lo tanto, cuando digo que aquí comienza la diferencia, es que hay algunos sencillamente que dicen: no, si nosotros también tenemos el Espíritu Santo, aunque no hablemos en lengua. Y esto lo quiero explicar. Todos los que hemos creído en Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, bueno, Jesús lo dijo: les conviene que yo me vaya, ¿ya? Porque si no me fuere no vendría el Consolador, pero el Consolador vendrá, porque está con vosotros, estará en vosotros. Por lo tanto, por el solo hecho de creer en Jesucristo, el Espíritu Santo ya está en cada uno de nosotros. Usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, lo tiene. Pero ¿está obrando en qué medida? Primero, el Espíritu Santo está obrando desde su interior para transformar su vida, sacar la ira, sacar el enojo, sacar el orgullo, y en su reemplazo poner el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Entonces, el Espíritu Santo está haciendo una obra transformadora. De hecho, cuando vino, selló en su corazón, o le puso una marca en su espíritu que dice propiedad de Dios. Como es una marca espiritual, usted no la ve. Pero cuando viene el diablo, me mira y dice: yo no le puedo tocar porque es propiedad de Dios. El diablo quisiera destruirle, hermano, quisiera destruirle, pero no lo puede hacer porque usted es propiedad de Dios. Ahí somos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, nos enseña, nos revela, nos guía a toda verdad. Él dirige nuestras vidas, nos anima cuando estamos desanimados. Esa es la experiencia que usted tiene con el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de otra cosa. El bautismo del Espíritu Santo es la experiencia de hablar en otras lenguas, que es una señal o evidencia inicial para que usted pueda ser empoderado para ejercer un ministerio. Porque usted estará lleno de gozo, lleno de amor, está bien. Pero cuando va a predicar, se va a enfrentar contra demonios. Va a tener que echar fuera enfermedades. Va a tener que actuar en el Espíritu. Porque a veces nuestras palabras, nuestros consejos no alcanzan para hacer frente a una obra demoníaca. Recuerde cuando los discípulos fueron de 2 en 2 a predicar por las naciones enviados por Jesús, y cuando volvieron, ¿qué decían? Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Bueno, allí se requiere la obra del Espíritu Santo. Va a haber mucha oposición cuando nosotros asumamos un ministerio. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo tiene como propósito empoderar a la iglesia para cumplir el propósito inicial por la cual Dios puso al hombre aquí en la tierra. Recordemos que Él quiere llenar la tierra y que su nombre sea conocido en todas las naciones. Por lo tanto, Dios ahora eligió a la iglesia o formó a la iglesia para que su nombre sea conocido en todas las naciones. Por eso dije al comienzo, la tarea suprema de la iglesia es la evangelización. O sea, si una iglesia no predica,
no está cumpliendo el propósito de Dios. Aunque ofrenda, aunque diezma, aunque cante, no está cumpliendo el propósito de Dios, porque todo lo que hacemos dentro de las cuatro paredes es importante porque eso nos llena, nos empodera. Sin embargo, nuestra labor, nuestra misión en el mundo es predicar el Evangelio. Por eso Jesús se preocupó antes de ser levantado al cielo, les dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura, id y haced discípulos en todas las naciones, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, acá el solo hecho de testificar nos damos cuenta cómo está diseñado el crecimiento de la iglesia. Dice: me seréis testigos, ¿ya? Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, donde había comenzado el Evangelio. Luego, en Samaria. Y luego, en Judea y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, el avance del Evangelio es explosivo. ¿Por qué es explosivo? De hecho, la palabra que se traduce poder aquí en el libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo número 8, que dice: recibiréis poder, la raíz etimológica es un griego, una palabra griega que se lee en español dunamis. Y dunamis es la misma raíz etimológica que se usa para la palabra dinamita. Dinamita, explosivo. Por eso partió en Jerusalén, pero su onda expansiva alcanza Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Usted sabe lo que es una onda expansiva. Si tiene el agua quieta y tira una piedra en el centro del agua, luego la onda alcanza hasta la orilla. Esa es la forma como el Evangelio creció, ha crecido y tiene que seguir creciendo desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando nos ven en Jerusalén, a nosotros en el mapa, nosotros somos lo último de la tierra. Somos los que estamos colgando, cayéndonos para el Pacífico, ¿verdad? Entonces, a partir de dando esa lectura, nos damos cuenta que el Evangelio sí está alcanzando hasta lo último de la tierra, pero esto es gracias a que muchos siervos de Dios, históricamente, nuestros padres espirituales, estoy hablando, la gente que predicó antes de nosotros, fue dirigida por el Espíritu Santo. Y si el Evangelio llegó a su vida, es porque alguien le creyó a Dios. Y le creyó que el Espíritu Santo le iba a empoderar. Y más aún, cuando yo me convertí al Señor, me recuerdo que existía la cortina de hierro, donde el Evangelio no podía llegar a la Unión Soviética. Pero esa cortina de hierro cayó cuando estaba el muro de Berlín y la Alemania Oriental no podía recibir el Evangelio. Pero ese muro cayó y ahora el Evangelio está siendo predicado en todas las naciones, incluso en China, incluso en la India, donde existen millones de dioses con minúscula obviamente. Entonces, el Evangelio está siendo predicado en todas las naciones, porque hay gente que le creyó a Dios, y de esto se trata. Y cuando nosotros leemos esta palabra, nos damos cuenta que debemos creer lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo. O sea, el propósito inicial de Dios permanece en este tiempo. Dios quiere que su nombre sea conocido en todas las naciones. Y fue dado un mandamiento para los apóstoles que esperasen, que lo recibiesen, porque lo más probable es que ellos pensaban que la tarea no era tan difícil. Total, predicarle a los judíos, predicarle a la familia no resultaba difícil. Pero hay que predicarle a los que no conocen. Entonces, para usted a lo mejor, y para mí, testificarle a la familia, a mi entorno, resulta fácil. Pero tendremos que predicarle también a esa gente que se opone, a esos incrédulos, a esos ateos, a esos que adoran imágenes, a esos que creen en otros dioses. Tenemos que predicarle a ellos. Y la única forma para llegar a ellos es que el Espíritu Santo pueda empoderarnos. Amén. Yo escuché la campana, así que vamos a hacer un alto. Vamos a recoger la ofrenda que le pertenece al Señor y luego continuamos con esta otra parte. Hermano Roberto y hermano Rodrigo, ¿me pueden ayudar en esta parte, por favor?
a recoger la ofrenda. ¿Puede orar, por favor, por la ofrenda? Amén. Amantísimo Dios, Señor, te damos gracias, Padre, porque vamos a ofrendar de lo mucho que tú nos das, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que ha estado en este lugar, Señor. Rogamos tu bendición, Señor, para cada uno de ellos, Señor, Padre, y que esta bendición que hemos de recibir sea multiplicada, Señor, para la honra y la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias. Aquí tu oración. Gracias. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Les decía, cuando yo me convertí, para nosotros resultaba, humanamente hablando, imposible llegar a predicar allí en la Unión Soviética, donde el gobierno comunista, que es ateo teológicamente hablando, o filosóficamente hablando, es ateo, no creen en Dios, lo niegan, era imposible llegar a predicar el Evangelio, que era una filosofía, una doctrina totalmente contraria a la forma que ellos tenían de pensar. Sin embargo, el Evangelio pudo llegar y traspasar esas barreras, y hoy en día en la Unión, en Rusia propiamente tal, en Moscú, tenemos una iglesia poderosa en el Señor. En Etiopía, por ejemplo, Etiopía en ese tiempo no eran más de 1 millón de creyentes, y vino sobre ellos un gobierno comunista donde comenzó la persecución para la iglesia. Y la iglesia repentinamente en el mundo pensó, los van a hacer desaparecer. Y ¿sabe? Después de la persecución eran más de 5 millones de creyentes. ¿Qué hizo multiplicar el Evangelio en la persecución? La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, porque cualquier persona desfallece cuando es perseguida o cuando está en el sufrimiento. Pero por la obra del Espíritu Santo, solo Jesucristo da la victoria. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, estaba describiendo nuestra situación. Aquí dice que les envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, llegado el momento, nosotros podemos pensar, estoy poniéndome en un plano humano, ¿cómo vamos a ganar a estos jóvenes que aman ese tipo de música? ¿Cómo vamos a ganar a estos niños que lo único que hacen es meterse en internet y ver sus... ¿Cómo vamos a ganar? La verdad es que siempre el diablo ha tenido atrapada la mente de la gente en el mundo. Sin embargo, desde Pentecostés, el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia para ir a derribar esa barrera y tomar todo pensamiento llevándolo a la obediencia de Jesucristo. Entonces nosotros, solamente por la obra del Espíritu Santo de Dios, podemos alcanzar la gente para Cristo. Mire, yo soy maestro y me cuesta ponerme como referente, porque justamente enseño lo contrario yo. Yo le digo, no se pongan ustedes como referente, hablen de la Biblia. Pero voy a ponerme como referente en esta oportunidad, por si alguno de ustedes no lo sabe. De hecho, antes de yo conocer a Jesucristo, yo no voy a decir era un borracho, era un delincuente, era un drogadicto, porque no lo era. Era una persona profesional, educada, que no usaba el garabato ni tenía vicios. Pero yo fui criado en un hogar donde se me enseñaba que Dios no existía. Dios no existe. Y se me enseñaba eso. Estoy hablando de antes del golpe militar en Chile. Cuando en tiempos de movimientos políticos, ya la nación chilena estaba siendo apresada por esa filosofía. Y yo era de esas personas que esperaba que los evangélicos predicaran en la calle. Como era respetuoso, esperaba que terminaran. Y luego me acercaba a ellos para discutir con ellos. ¿Cómo están predicando de Dios si Dios no existe? ¿Cómo que no existe? Decían ellos.
Y yo les preguntaba, ¿Dios es perfecto? Sí, decían ellas. ¿Y Dios creó al hombre, cierto? Sí, decían ellas. ¿Y cómo un ser perfecto creó un ser imperfecto? Y se confundían. Voy a hablar con mi pastor para que mi pastor... Entonces, a ese nivel de incredulidad llegaba mi vida, tratando de confundir. Y bueno, estos son algunos de los tantos argumentos que usaba contra los evangelios o contra la forma de pensar. Sin embargo, un día, por la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se reveló a mi vida y pude entender cuán equivocado estaba. Llegué a la iglesia y había gente que estaba orando por mí. Y solamente la obra del Espíritu Santo puede hacer este cambio. Si usted considera que su vecino, que su amigo, que su sobrino es difícil, gloria a Dios, porque más poderoso es el Espíritu Santo de Dios. Mientras más duros, son más fáciles de quebrar. Claro, porque usted toma una rama que es blanda, no la quebra nunca, porque es blanda. Pero toma un vidrio que es duro, con facilidad se quiebra. Bueno, eso es lo que el Espíritu Santo quiere obrar a través de su vida, para alcanzar a esos endurecidos, para alcanzar a aquellos que están cegados por la incredulidad, para que eso lo hace el diablo, para que ellos no vean la luz del Evangelio. Pero esto es lo que Cristo está haciendo a través de nosotros, para que la gente pueda ver la luz del Evangelio. Por eso Jesús prometió: recibiréis poder y me seréis testigos. Entendamos primero esto, que la tarea suprema de la iglesia es la evangelización. O sea, mi tarea, mi responsabilidad es que otro conozca a Dios. Esa es mi responsabilidad. Para eso fui puesto aquí en la tierra. Para eso me estoy preparando. Para eso preparo a la gente. Y luego, decirle a la gente, decirle a ustedes y entenderlo yo, que no es mi esfuerzo, no es mi conocimiento, no es mi capacidad, no es mi intelecto, no es mi profesión. No, es el Espíritu Santo, el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, nosotros, tomando estas reflexiones, debemos entender la necesidad que yo tengo de ser bautizado por el Espíritu Santo. Buscar su presencia, hablar en otras lenguas. Mire, de toda esta experiencia que ellos tuvieron, el estruendo como de un viento recio, las flamas como de fuego y las lenguas en otros idiomas, lo único que se repite en una forma sistemática en el Nuevo Testamento son el hablar en nuevas lenguas. Por lo tanto, esto es lo que queda del bautismo del Espíritu Santo y esto es lo que queda para el día de hoy. Nosotros necesitamos buscar su presencia. La razón por la que el Espíritu Santo descendió es porque ellos estaban todos juntos y unánimes, buscando su presencia en oración. Entonces estas son las condiciones que nosotros debemos comenzar a tener o a cumplir para que el Espíritu Santo nos llene a cada uno de nosotros. Buscar su presencia, buscarle en oración, formar parte del cuerpo, recibir la edificación mutuamente para que el Espíritu Santo entonces comience a obrar en nuestras vidas. No hay límites, no podemos decir que los niños no pueden ser bautizados por el Espíritu Santo, no. Yo personalmente, siendo director de la escuela dominical en Playa Ancha, en una confraternidad de niños, vi cómo niños de 4, 5 y 6 años que apenas sabían hablar el español, hablaban en nuevas lenguas. Vi el derramamiento del Espíritu Santo. Uno de los niños de ese tiempo era nuestro hermano Luis Muguillaza. Ustedes lo ubican, a Luisito Muguillaza. Él tenía 6 años cuando el Espíritu Santo fue derramado allí en Playa Ancha. Llegó la pastora Raquel Vara, predicó y un mensaje tan sencillo, tan simple, dijo: niño, le dijo, Jesucristo ha resucitado. Y los niños alzaron sus manos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es algo impresionante, maravilloso. Hasta yo quedé maravillado porque veo que no hay límites. Y también he visto ancianos, 80, 90 años, hablando en nuevas lenguas. Todos. Mientras respiremos, todos tenemos que ser testigos de la obra de Dios en nuestras vidas, en el mundo y para el mundo. Por lo tanto, hermano, amada, hermano, necesitamos su presencia. Yo le invito a que dediquemos unos minutos para orar en esta hora.
Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, te bendecimos en esta hora, Dios, y te glorificamos. Señor, estamos conscientes de la necesidad que tu iglesia tiene de tu presencia en cada vida, en cada corazón. Yo ruego, Dios, que tú te hagas sentir, que tú impactes, que tú transformes, que tú obres, Señor, y que tú bautices con tu Espíritu Santo, Señor, a quienes aún no tienen esta experiencia, Señor amado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, obra Jesucristo amado, obra, Señor amado. Aleluya, Señor, haznos conscientes de esta necesidad. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo ruego que llenes los corazones, llenes las vidas, Señor. Ponga las palabras, Señor, que hemos de articular, Señor amado. Aleluya, cría la vara santa, chisa la vara cría. Gracias, 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 Señor. Llena, 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 Espíritu Santo de Dios, los corazones. Llena, Dios mío, las vidas. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús, gracias, gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesucristo. Jucría la vara santa. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Santo sea el Señor, poderoso. A ver si leemos una vez más el versículo que nos corresponde. Hechos 2:4, todos juntos, dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Amén, mis hermanos. Por mi parte deseo que Dios les bendiga. Van a empezar a entrar las demás clases, así que damos por concluida esta lección. Bendiciones.